Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Y en este vídeo vamos a estar hablando bajo el tema cómo salir del estancamiento espiritual. La palabra del Señor dice en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero para que entendamos mejor, vamos al libro de San Juan en el capítulo 11, versículo 38 hasta el 44, y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria sea el nombre del Señor. El estancamiento espiritual consiste, mis santos hermanos, que muchas veces como hijos de Dios, como pueblo del Señor, nos encontramos en la condición así como Lázaro. Sí, mis santos hermanos. Muchas veces como pueblo de Dios, ya siendo hijos de Dios, nos encontramos en la condición de Lázaro. Nos encontramos en esa cueva con una gran piedra, atados de las manos, de los pies, con un sudario, cubierto nuestro rostro, nuestra cabeza. Y en esta condición, déjeme decirle que estando en esta condición, así como Lázaro, nunca habrá un avance espiritual, un crecimiento espiritual, y nunca vamos a presenciar la gloria de Dios, nunca vamos a recibir esas promesas escritas en este libro santo, y nunca van a llegar las añadiduras a nuestra vida, estando en la condición como se encontraba Lázaro. Porque la cueva significa el estancamiento espiritual. La piedra, póngale nombre a su piedra. ¿Cuál es la piedra que no le permite ese avance en lo espiritual? ¿Cuál es esa piedra que no le permite ese crecimiento espiritual? Que usted presencie la gloria de Dios, que usted reciba esas promesas escritas en este libro santo. Póngale nombre. ¿Cuál es esa piedra? Puede ser esa piedra, puede ser esa piedra su falta de fe. ¿Puede significar esa piedra su falta de fe? ¿Su incredulidad? El miedo también puede significar esa piedra. Esa piedra que usted tiene puede significar el miedo, su falta de fe, su falta de valentía. La ansiedad, la depresión, el pánico, la tristeza, la murmuración, la queja.
Puede significar esa piedra que muchas veces no nos permite ese avance en lo espiritual, ese crecimiento espiritual para presenciar, para que el Señor nos lleve a esos niveles de gloria que Él ha predestinado. Pero en esa condición, hermano, como Lázaro. Pero gloria sea el nombre del Señor, porque el Señor trae revelación a través de su bendita palabra para que ahora usted y yo tengamos claro que como esa luz que es Cristo Jesús, que alumbró desde el momento que nosotros le aceptamos, y mayor es el que está en nosotros, y que Él se duele de que muchas veces nosotros no avanzamos, estamos estancados. El Señor se duele porque aquí dice la palabra del Señor que Él conmovido, dice, vino al sepulcro, porque ver en la condición de su amigo, porque Lázaro era su amigo, verlo en la condición, Él vino y se dolió, y le dijo a su hermana, quitad la piedra. ¿Y qué ella dijo? ¿Qué ella dijo? Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Porque muchas veces cuando no avanzamos en lo espiritual, no crecemos espiritualmente, no recibimos esas promesas, llega la frustración, llega la tristeza, llega el estancamiento. Pero hoy el Señor te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, como se lo dijo a Marta? Porque ella allí estaba excusándose, porque allí ella le estaba poniendo un obstáculo, diciéndole, Señor, pero ya llegue. ¿Y acaso no era Él el dador de la vida? ¿Acaso no era Jesús el dador de la vida que estaba junto a ella? Y es por eso que el Señor ahora nos dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque muchas veces estamos también como Marta. Ay, Señor, pero eso cuesta, pero yo llevo años luchando. Pero no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tenemos que creer en el dador de la vida, que para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Y lo más hermoso que aquí nos enseña, mis santos hermanos, que sigue diciendo la palabra de Dios, que como Él es esa luz, esa antorcha encendida, Él es el dador de la vida, Él vino al sepulcro y conmovido vio, ¿verdad?, que su amigo estaba en esa cueva con esa gran piedra, y dice que le dijo a los hombres, quiten la piedra, y dice que los hombres quitaron la piedra, y cuando el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Porque una palabra, mis santos hermanos, una palabra rejuvenece nuestro corazón. Una palabra del Señor, Él nos levanta de donde tal vez podemos estar allí en ese estancamiento. Entonces salió Lázaro. ¿Y cómo salió Lázaro, hermanos? Dice que salió atado de manos y de pies. Pero qué hermoso, porque aquí vemos que Jesucristo solo dio la palabra, porque Él es la vida, porque Él es todo. Y dice que los hombres, el Señor les dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos está enseñando a través de esta palabra, que Dios te ha dado autoridad. Dios ha dado autoridad al hombre para que se desate, porque muchas veces esas ataduras que el hombre tiene, que está atado de manos y pies, significa que estamos atados a causa de nuestro pecado, y es por eso que no avanzamos, estamos estancados, metidos en esa cueva, tenemos esa gran piedra y todavía estamos atados, hermano. Pero Dios hoy nos está abriendo nuestros ojos, el entendimiento a la luz de su palabra, que Dios te ha dado autoridad, porque muchas veces como hijos de Dios, hermanos, estamos en confusión y nos llegamos a preguntar, pero ¿por qué no avanzo? Tengo 10 años, tengo 15, 20 años y no avanzo, y aquel que es nuevo y Dios ya lo está usando, ya está predicando, mira lo que está haciendo, ¿y por qué yo no avanzo? Porque
Porque muchas veces no hemos entendido esa autoridad que Dios nos ha dado. No hemos entendido ese poder y esa autoridad que dice su palabra, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y como mayor es el que está en nosotros, Él nos ha dado ese poder y esa autoridad que nosotros nos desatemos. Pero el error más grande que a veces cometemos como hijos de Dios es que a veces queremos que nuestros pastores, aquel ministro, oren por nosotros, nos pongan mano para que la ira se vaya, para que el enojo se vaya, para que yo deje de tener pensamientos perversos. Y quiero decirle que esos pecados es su responsabilidad de usted y de mí, que nosotros lo denunciemos en oración, en ese aposento que hemos levantado, que lo denunciemos hasta que se vaya. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado, que usted tiene este poder para que usted se desate, porque esos pecados están, mire, ve, en el corazón, está en el corazón, y es por eso que llega la frustración del cristiano. Pero yo ya le dije que orara, que ayunaran, y los hermanos ayunan, y ese mal no se va a ir, porque usted tiene que confesarlo, porque usted tiene que arrepentirse, porque usted tiene que denunciarlo ante la corte celestial. Mire ese poder. Esto es lo que Dios nos enseña. Esto es lo que Dios nos enseña cuando le dijo de desatarle y dejarle ir. Porque Jesús no lo desató allí. Él dio la palabra. Él soltó la palabra. Porque desde el momento que usted acepta a Cristo Jesús gobierna su mente, su corazón, su espíritu y todo su ser. A medida que usted va caminando, el Señor le va enseñando a soltarse de todas aquellas cosas, de todos aquellos pecados que atan al hombre, la mente, el corazón, el alma, el espíritu. Pero Dios nos ha dado poder y autoridad, hermanos. Pero muchas veces no lo ejecutamos. Tal vez porque no sabemos, o tal vez porque ignoramos la palabra. Pero hoy es el día que pongamos un stop al estancamiento espiritual. Hoy es el día que nosotros salgamos de esa cueva, que esa piedra sea removida en el nombre de Jesús, y que nos desatemos de aquellas cosas que estrangulan nuestra vida, que estrangulan y que no nos permiten ese crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas ataduras que a veces está allí haciendo estragos en nuestra vida? ¿Cuáles son esas ataduras? Póngale nombre. La ira, el celo, la contienda, la rebeldía, la soberbia, el enojo, la gritería, la murmuración, la queja. Todos esos son pecados que usted tiene ese poder y esa autoridad de denunciarlo en oración, confesarlo ante la corte celestial, y denúncielo hasta que usted sea desatado en el nombre de Jesús. Denúncielo una vez, 2 veces, hasta que se vaya. Yo siempre digo, hermanos, que es mejor sufrir unos 3 meses, 6 hasta 1 año, que sufrir el resto de nuestra vida y por la eternidad. Porque estas cosas, hermanos, el estar atado de pies, el de manos y pies, nunca vamos a crecer, nunca vamos a presenciar la gloria del Señor. Pero aquí vemos a la palabra de Dios que si Él vino profundamente conmovido, es porque a veces el Señor se duele, y Él no quiere que tú te quedes ahí estancado, sino que el propósito de Dios es que tú crezcas espiritualmente, es que tú avances, es que tú presencias la gloria del Señor, es que tú seas bendecido, basado al margen bíblico, seas bendecido, prosperado, así como prospera tu alma, seas prosperado por esta tierra, así en las añadiduras, porque escrito está, dice que a causa de tu obediencia, las añadiduras, las bendiciones te seguirán, son promesas de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Tenemos que poner en práctica esta palabra, tenemos que atesorar esta palabra en las tablas de nuestro corazón, colgar esta palabra como joyería a nuestro cuello, porque es el tesoro más grande que Dios nos ha dado.
Pero qué hermoso, hermano, que Dios expone su palabra, trae revelación a nuestro espíritu para que pongamos en práctica esta palabra, porque Dios ya no quiere que usted esté estancado, que usted esté en esa cueva con esa gran piedra y que siempre se esté quejando. ¿Y por qué yo no avanzo? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué otro prospera? ¿Por qué? Tenemos que examinarnos, hermanos. ¿Qué es lo que está estorbando en nuestro corazón? ¿Qué son esos pecados que no nos permiten avanzar, ver la gloria de Dios, ese crecimiento espiritual? Tenemos que examinarnos. Cuéntele al Señor qué le pasó en su vida. El Señor vino para deshacer, para deshacer todas las obras de Satanás y para perdonarlos. Dice que sus pecados, nuestros pecados, fueron echados a la profundidad del mar, porque eran como trapos de inmundicia. Dios vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Cuéntele su historial, cuéntele aquellas cosas que marcaron su vida, que le dejaron herido, que le dejaron traumado. Si fue abusado, cuéntele su historial, desátese en el nombre de Jesús para que usted crezca. Perdone a aquel que le hizo daño para que usted crezca espiritualmente, para que usted prospere. Si su piedra es su falta de fe, pídale al Señor. Pídale al Señor: Señor, aumenta mi fe. Pero llénese también de la palabra del Señor. Reciba la palabra del Señor, porque dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. Si su piedra es la falta de valentía, porque muchas veces la gente no clama. Yo no oro porque cuando yo oro, viene el diablo y me ataca. Y mejor ya no oro porque más problemas yo tengo. Dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de valentía, y que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Así que, mis santos hermanos, no tenga miedo, no tema, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esa luz que es Cristo Jesús, que alumbra, que nos guía a toda verdad. Él es quien pelea por nosotros. Él venció en la cruz del Calvario. No tiene por qué tener miedo. Pídale fortalecimiento. Llénese de la palabra de Dios. Si su piedra es la ansiedad, la depresión, llénese de la palabra de Dios. Porque muchas veces esta condición también es por estar separado mucho tiempo del Señor, por dar prioridad, por andar caminando por esta vida separado del Señor. Y dice la palabra de Dios que separados de Dios nada podemos hacer. Así que, hermanos, Dios nos ha dado esa autoridad. Dios nos está hablando que salgamos de ese estancamiento espiritual, que salgamos de esa cueva, que sea removido esa piedra en el nombre poderoso de Jesús, y con la autoridad que Jesús nos ha dado, nos desatemos nuestras manos, nuestros pies, todo nuestro ser, porque Dios nos ha dado autoridad. Así que desde hoy digámosle al Señor, pidámosle sabiduría, y que el Señor traiga revelación a sus santos, que el Señor traiga revelación a través de su palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, para entender más de su palabra, y que Él traiga a memoria aquellas cosas que nos tienen estancado, para que nosotros avancemos, crezcamos, presenciemos esas maravillas, presenciemos lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Para que Dios nos bendiga también por esta vida conforme a su palabra. Así que, hermanos, la gloria sea para Dios, porque Dios te ama. Dios te ama y Dios quiere traer esa revelación. Dios trae esa revelación, trae ese entendimiento a nuestra mente. ¿Para qué? Nos desatemos en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu Santo te guíe, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.